Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos acá para a minutos de comenzar el vivo desde la Secretaría de Publicaciones de la Asociación Civil Fórum Infancias. Nosotros contamos con una publicación que es la usina del Fórum, del Fórum Cava, del Fórum de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, que pertenece a la Secretaría de Publicaciones, decía, de nuestra asociación civil. Para quienes nos conocen, la Asociación Civil Fórum Infancias es es un colectivo interdisciplinario formado por psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales, musicoterapeutas, como con quien vamos a encontrarnos hoy, con Alejandra Giacobone, fonoaudiólogos, psicomotricistas, y no me quiero olvidar de ninguna profesión, fonoaudiólogos, sociólogos, bueno, licenciados en ciencias, que trabajamos en pos de el no etiquetamiento y la no patologización de niños, niñas y adolescentes, es decir, poder pensar las infancias y las adolescencias desde una perspectiva subjetivante. Y ya le voy a estar dando entrada a Alejandra Giacobone. Allí, Ale. Ale, por ahí. Estoy por acá, estoy tratando de que me vean, porque veo que no. A ver, Se ve ¿vos me, blanco. vos me escuchás? Yo te escucho, pero se ve blanco. A ver si lo logramos. Sí, quiero rotar, es lo que quiero, me dicen, acá me dicen que rote la cámara, es lo que estoy. No, lo que pasa es que no me estaría para. A ver si acá la encuentro, a ver. ¡Ah, está! Ahí está, vamos. Lo hemos Buenísimo. logrado, lo hemos logrado, ahí estamos. A ver, voy a Hoy, poner acá el teléfono. hoy al mediodía estuvimos ensayando un poco. Nati, gracias Nati, porque nos estuvo dando soporte Nos técnico. manda Nati, Así que nos manda las capturas de pantalla con las flechitas, dónde hay que apretar. Así que bueno, a, es- está a esta logrado. altura de la vida nos tomamos las cosas, algunas cosas, con cierto sentido del humor, ¿no? Pero Este, bueno, absolutamente. doy formalmente inicio a esta conversación, a este encuentro. Eh, bueno, yo me presento, soy Mariana Wagner, este, Fórum Infancias, y la invitada de hoy es Alejandra Giacobone. Alejandra es musicoterapeuta. Eh, Alejandra es musicoterapeuta clínica de la Universidad del Salvador. Eh, Estoy acá con tu currículum, Ale, que es muy nutrido. Es especialista en primerísima infancia. A vos te gusta hablar de primerísima infancia, ¿no? Sí, Especialista en estimulación temprana, musicoterapeuta clínica y bueno, hoy estamos acá en función del artículo que vos escribiste eh, para la usina del Fórum, que es la publicación de la Secretaría de Publicaciones de la Asociación Civil Fórum Infancias. ¿Sí? pero yo Entonces, quiero, te puedo interrumpir un poquitito ahí sí, porque vos dale. estás, porque no quiero que, después ya vamos a conversar, pero yo quiero agradecer mucho ambas cosas, la oportunidad de hoy conversar con vos, que es un placer conversar con Mariana,
Para mí es un placer, con público, sin público, siempre es muy enriquecedor, porque mantenemos una cuestión muy respetuosa y muy nutrida en las conversaciones, así que estoy contentísima. Pero quiero agradecer mucho al Fórum Infancias también, la oportunidad que siempre me dan de contar, de decir, de conversar, de dar cuenta de algunas ideas, y a la usina porque, bueno, haber escrito esta historia abreviada también fue muy interesante y lo disfruté mucho, así que bueno, quiero arrancar agradeciendo mucho por todo eso, por el fórum y por la participación en la usina, así que gracias. Ahora podés seguir. Bueno, nosotros te agradecemos a vos. Acá sigo con Ale, es especialista en bebés, infancias y desarrollo. Insisto, a ella le gusta hablar de primerísima infancia. Es especialista en estimulación temprana, docente universitaria, supervisora clínica en salud pública en el Gutiérrez, entre otros lugares, ¿no? Es miembro de nuestra asociación civil, sos miembro de SAPI, ¿no? De la Primera Asociación infancia. Fui de miembro de la Infancia comisión directiva en otra época, sí. y directora de equipo de musicoterapia en infancias, entre otras cosas. Y desde el Fórum Infancias y también desde la usina, una de las cosas que nosotros procuramos es sostener el trabajo interdisciplinario, ¿no? Cuando con Ale pensábamos en este vivo, decíamos que el tema de la musicoterapia, digamos, es complejo, es un tema complejo. Entonces, cuando le propusimos a Ale que escribiera sobre este concepto del cual ella habla eh, tan insistentemente y muchos otros musicoterapeutas también lo hacen, que es el sentido de la musicoterapia clínica, conceptos como la musicalidad primordial. Bueno, la idea fue poder decirle a Ale, bueno, a ver, escribí algo que se pueda compartir, que se pueda entender, que, que nos genere pregunta, porque además uno sostiene fuertemente por lo menos yo así lo creo, el trabajo interdisciplinario. Y lo interdisciplinario no es suma. No. Lo interdisciplinario es poder pensar desde la complejidad e ir articulando como diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en principio, a mí me gustaría conversar un poco acerca de estas cosas que vos decís en este artículo sobre la musicalidad primordial, que ya vamos a subir nuevamente el enlace para que todos y todos lo lean. ¿Qué es la musicalidad primordial, Ale? ¿Qué es esto tan...? Porque, digo, muchas veces hablamos de un pibe que se copa con la música y que hay que ir por ahí, pero eso no es la musicalidad primordial. Entonces, a mí me gustaría que se pudiera diferenciar la musicalidad de la música, no sé, de la La música, música del placer. de la musicalidad y de la musicalidad primordial, por ahí, ¿no? A ver, eh, ante esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué es la musicalidad primordial? Bueno, en principio es un concepto musicoterapéutico que hemos ido desarrollando algunos musicoterapeutas. Bueno, yo me hago cargo del nombre y el apellido de esta construcción conceptual, pero no es solo mía, esto es un resultado, yo intenté transmitir en el artículo que esto es el resultado de todo un recorrido, de todo un proceso, ¿no? Y que estamos en una instancia y no sabemos hacia dónde vamos a seguir con eso. Entonces, tanto puedo decir que es la condición de la especie caracterizada por, o sea, hay una definición, hemos arribado a una definición del concepto y después toda una explicación, pero también podemos empezar diciendo que hoy por hoy la musicalidad primordial para algunos musicoterapeutas que compartimos esta posición es una ruptura epistemológica en el modo de pensar el desarrollo infantil. Con lo cual, estamos abriendo otro camino, o sea, no es solamente, bueno, qué es la musicalidad primordial para la musicoterapia o de qué se ocupa la musicoterapia, sino que como musicoterapeutas
a partir de nuestra tarea clínica, de haber estudiado muchas cuestiones y de haberse formado, de habernos formado de una determinada manera, algunos musicoterapeutas fuimos haciendo una clínica y encontrándonos en la clínica con algunas cuestiones que no podíamos terminar de ubicar con los conocimientos preexistentes acerca del desarrollo infantil. Entonces, se ha ido construyendo junto con ese pensar otras cosas una articulación que hoy es la musicalidad primordial. Entonces, cuando uno escucha la palabra musicalidad, es común que lo pensemos en términos de adjetivo, como un adjetivo. Ay, qué musicalidad que tiene tu manera de hablar, ay, qué linda la musicalidad de esa poesía, o qué linda musicalidad tiene tal cantante o tal instrumentista. Y no está mal, porque la musicalidad también tiene que ver con eso, pero cuando nos ponemos a trabajar en profundidad sobre esto, sobre lo que compone la musicalidad, porque estamos diciendo musicalidad, no estamos diciendo música, tiene que ver porque están en relación, pero no estamos hablando de la música, estamos hablando de la musicalidad. Entonces, ¿y qué es la musicalidad entonces? Bueno, es una organización que tiene características de ritmo, de tempo, de velocidades, de aceleraciones, desaceleraciones, duraciones, intensidad. O sea, hay un montón de parámetros o componentes de lo musical que nos sirven para pensar la musicalidad. Y fuimos avanzando en considerarla primordial porque nos fuimos dando cuenta que para que alguien exista, vaya apropiándose de un cuerpo, no solo de un organismo con el que vino al mundo, vaya, digamos, pudiendo comunicarse con otro, relacionarse, jugar, y todas esas instancias, esos procesos que nos van haciendo humanos, todos esos procesos tienen una característica organizacional que puede ser pensada desde lo musical. Con esto no quiere decir que seamos musicales, sino que tenemos una musicalidad que nos preexiste y que a su vez nos habilita en el mundo. Esto es por eso decimos primordial, porque sin ella no podríamos ni comunicarnos, ni jugar, ni relacionarnos, ni yo podría estar ahora hablando con vos y prestándote atención y vos a mí, porque hay algo, hay un componente básico de toda musicalidad que es el silencio. Es Entonces, interesante, si no es hubiera interesante esto del silencio, silencio, ¿no? yo en mi Sobre todo consultorio tengo un cuadro que dice sin silencio no hay música, ¿no? Y esto, bueno, es algo compartido, no es nada del otro mundo, pero sin pausa no hay musicalidad, porque sin pausa no hay manera de percibir las variaciones que existen en los modos que cada ser humano tiene de vincularse con otro y de reconocer a un otro como humano. O sea, digamos, la musicalidad, en principio, la musicalidad primordial es inherente a lo humano, Exacto. digamos. Eso No se decimos, es una condición de la especie. Para ser humano estamos organizados, todo lo que hacemos como humanos, a diferencia de los no humanos, tiene cualidades, características que podemos considerar como de la música para entenderlas, una organización discursiva. La música es algo que viene después, ¿no? O sea, la música es una manifestación de la cultura. El humano, entrado en la cultura, produce música, ¿no? Hasta podríamos pensar que cuando uno dice, bueno, yo estoy leyendo, me interesa mucho el tema este de lo que se está hablando mucho de la música de la naturaleza, la música de las plantas, hay investigaciones donde ponen micrófonos para recontraamplificar y parece que las plantas suenan. Las plantas no hacen música, nosotros escuchamos eso y lo organizamos y lo podemos considerar musical, pero la planta en sí no está haciendo música, ¿no? La abeja no está haciendo arte. El artista interpreta, el arquitecto interpreta que eso que la abeja hace tiene características arquitectónicas de proporciones, de espacios y demás, pero de ahí a pensar que la abeja es un artista, hay una distancia. Ahora, Nosotros estamos, sí, vos estás hablando
acá de dos cuestiones, de un montón de cuestiones, algunas de ellas son muy complejas y además son complejas porque a veces uno tiende como a tratar de pensar en términos de ejemplos para que la Sí, cosa te quede más clara. Y acá sí, estamos hablando de un concepto, de un nivel de abstracción sí, que es muy importante. sí, Pero vos estás hablando de dos cuestiones que a mí me hacen como, como pregunta. Por un lado, estás hablando del tema de la escucha. Entonces, sí, vos estás diciendo, de hecho, voy a leer acá, la escucha enriquece y mejora la observación, decís vos. ajá, La observa No hay observación sin escucha. Lo obvio para el ojo medianamente entrenado puede tomarse audible, para una oreja especialmente entrenada, no solamente para oír palabras. Apreciar sería un término mucho más pertinente porque involucra la escucha sensible que da oportunidad. Entonces, vos hablabas de escucha, hablas de oportunidad, sí. pero también me parece que estás hablando algo así como de cierta, no sé si el término es el correcto, percepción o Sí, es construcción de correcto. una percepción para para darle sentido a esto, ¿no? Ahí en ese párrafo, como en otros, pero ahí yo lo que intento transmitir es algo del orden del cuestionamiento a la pura mirada, ¿no? A la pura observación. Nosotros habitamos un mundo donde la imagen la imagen es como la prioridad, lo prioritario. Y de alguna manera yo me he ido descubriendo que en los estudios acerca de cómo el ser humano se hace humano, cómo el niño se... Y bueno, cuando yo hablo de la primerísima infancia, porque yo soy una especialista en eso y vengo leyendo y estudiando desde hace 40 años cómo se desarrollan los niños. Casi todas las producciones teóricas y conceptuales están profundamente basadas en lo que se ve, lo que se puede ver, ¿no? Como si para poder pensar el desarrollo del niño solo se piensa en cómo se ve. Se ve cómo se mueve, cómo se para, cómo se agacha, cómo se levanta, qué hace, qué deja de hacer, qué pone, qué saca. Y a la hora de oír, lo único a lo que se le hace o se le da importancia y después se desarrolla conceptualmente es cuando dice palabras, ¿no? Entonces, Ahora, diga que antes de decir palabras, el niño hace cosas que tienen que ser observables. Discúlpame, por eso yo ahí aporto el tema de la apreciabilidad, porque si hay algo que los musicoterapeutas hacemos es formarnos en escuchar, pero el escuchar no reducido a la escucha de palabras o la escucha traductora, ¿no? El chico dijo y yo digo, está diciendo acá. No, no sé, dijo no sé si es una no, palabra o no, es en una todo expresión. caso, decir que el chico dice y estoy hablando en un vínculo entre una madre y un niño, un padre y un niño, tiene que ver con una construcción que uno hace de esto que escucha, por lo tanto que interpreta. Esto por un lado. Y por otro lado estaba pensando en el concepto de observable. Porque en todo caso, yo por lo menos lo que creo es que los observables dependen de los marcos que uno tiene para poder dar cuenta de algo. Y entonces es más allá de lo visual, lo no visual, lo táctil, lo auditivo. Entonces, no es, lo observable no es lo que se ve. Lo observable, a mi criterio, tiene que ver con otras cuestiones. Cuando, por ejemplo, cuando se confunde lo observable con una guía de observación Sí, para tener en cuenta, es porque estamos confundiendo una conducta mirable sí, con otra cuestión a la que queremos cierta cosa, digamos, del aplicacionismo. pero Entonces, hay si a mí dos me dicen, vos tenés que ir a cosas. ver pibes que tienen déficit de atención, entonces tenés que estar atento a B, C, D, E,
y yo voy a mirar eso, mi observable va a ser eso. Para mí el concepto de observable tiene que ver con otra cosa, con algo mucho más profundo y tiene que ver con los marcos que uno va construyendo para ver, escuchar, sentir, organizar perceptualmente. Bueno, esto. Pero hay dos cosas que estás diciendo, ¿no? A ver, por un lado, yo te diría, bueno, no, yo te diría muchos, dicen, las palabras crean el mundo, ¿no? Las palabras crean el mundo, por algo usamos, ¿por qué decimos observable y no escuchable? Si después a la hora de hablar, por ejemplo, en el psicoanálisis, ¿de qué se ocupa el psicoanalista? De la escucha. Si hay algo que hace el psicoanalista es escuchar las palabras, las producciones lingüísticas por omisión o por exceso. Bueno, los psicoanalistas podrán decir mucho más que yo acerca de qué es escuchar para un psicoanalista. Pero sin embargo, a la hora de describir el desarrollo infantil, el basamento fundamental, tanto del psicoanálisis como del desarrollismo, de otras teorías y de otras corrientes, es basándonos en los observables. Entonces yo comparto con vos absolutamente, o cuando decimos observables, no nos estamos refiriendo solo a lo que se ve, pero la palabra nos ubica en el lugar del mirar y del ver y del apreciar. Del mismo modo que cuando hablamos de la mirada, el momento de la mirada, cuando el niño y el adulto se miran, como para muchas corrientes psicoanalíticas, lo fundante de la intersubjetividad, ¿no? Primer indicador intersubjetivo, la mirada. Tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con lo que suena? Porque ahí es donde los musicoterapeutas nos hemos ido encontrando, bueno, ¿y qué pasa con lo que suena? Un psicoterapeuta no debería hablar de ruidos dentro de lo que son las producciones humanas, porque Ujú. la calidad, la cualidad y la cantidad de sonidos y diferencias sonoras y organizaciones discursivas sonoras que hace un bebé mucho antes de poder pronunciar una palabra es muy grande. Sin embargo, para el que está muy tomado por el observable, toda esa sonoridad queda como reducida en un hace ruiditos. Observable del bebé, hace ruiditos, responde al sonido, como si fuera lo mismo responder a una voz humana en vivo y en directo que responder a una canción grabada en un celular, que responder a un violinista. O sea, es como si no se pudiera o fuera necesario, más que no se pudiera, fuera necesario ampliar, agudizar, eh, entrar en el detalle, que venimos de una clínica del detalle y por eso es que nos hemos metido en ese detalle de las cualidades sonoras de los intercambios tempranos. Una de las primeras cosas que yo empecé a pensar en algún momento fue esto, las cualidades sonoras de los intercambios tempranos, porque no son lo mismo. No es todo lo mismo, no hacemos todas las mismas cosas ni de la misma manera. Entonces, de algún modo, en esto que vos decís de los observables, yo comparto con vos que son mucho más amplios, pero no deja de tener una palabra que remite a lo que pasa con el ojo a ojo, ¿no? Entonces uno a veces tiene que aclarar observables y escuchables. ¿Qué pasa cuando para una gran mayoría de especialistas en desarrollo infantil el único escuchable es ruido palabra? ¿Qué pasa Ujú. cuando no puede abrir eso? Yo sé que es difícil y sé que me estoy refiriendo a cosas que son más complejas de apreciar que ver un nene que agarra una pelota, la tira para arriba y después la va a buscar. Entonces, bueno, eso se ve, es clarísimo. Ahora, Claro, que mientras tiró la pelota hizo y después la fue a buscar y mientras la fue a buscar hacía eso que es sutil y que es significativo, está dando cuenta de la expresividad de ese niño. No es lo mismo hacer gestos faciales o corporales en silencio que hacer gestos sonoros y gestos faciales. Hay como reducciones, viste que hablas de gesto y decimos el gesto y todos nos imaginamos gestos mudos, ¿no? claro. Y a veces hay que hablar gesto sonoro, ¿no? Ujú. El gesto sonoro. Eh, por eso digo, por un lado está esto que vos me decís, y por eso a mí la palabra apreciable me encanta. No sé, por ahí en algún momento me dan bolilla y se usa. Me encanta hablar de los apreciables en la primerísima infancia. Primero porque apreciar
es más que observar y que escuchar, es como darle un valor a eso que uno está apreciando de la expresividad. La expresividad, porque los musicoterapeutas también, bueno, somos especialistas en la expresividad es muy amplia, la expresividad sonoro-corporal tiene un montón de matices y de características, entonces, bueno, me gusta llamarlo de esa manera. Por otro lado, en relación a esto que vos decías y a la cita que tomabas del artículo, hay otra cuestión que es muy habitual cuando se habla del desarrollo infantil y son las metáforas sonoro-musicales. O sea, parece que hay mucho sonoro musical en el desarrollo para que se use tanta metáfora. La palabra resonancia, consonancia, empezando por la palabra persona, que ya tiene que ver con lo sonoro, hay un montón de descripciones que usan la metáfora sonoro-musical como un requerimiento. O sea, parece que no podemos prescindir de apreciar sonoro-musicalmente lo que pasa, aunque ni siquiera nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Es decir, que además esta cualidad de poder escuchar y de escuchar como aquello que excede el oír, sino que tiene que ver con una dotación de múltiples sentidos, tal vez, es constitutivo del lazo, es constitutivo del vínculo. Entonces, uno pregunta, por ejemplo, y ya que estamos hablando, digamos, de primerísima infancia, ¿qué hace que uno decida o piense que un niño tiene que ir a una musicoterapeuta o a un musicoterapeuta, ¿no? Me parece que digamos, porque a veces en la clínica, por ejemplo, sobre todo quienes trabajamos con pacientes complejos, vemos de repente que un pibe, eh, entre comillas, tiene talento para lo musical, que canta divino, que, bueno, eso es el indique. Y nos ponemos a cantar con ellos y qué sé yo, esto es una estrategia, puede ser un recurso que que podemos tener cualquiera, digamos, uno puede ponerse a cantar con un paciente, pero lo musicoterapéutico es otra cosa. Entonces, eh, Es otra cosa, como ¿qué más es esa cosa? Porque, a ver, yo muchas veces, y me has leído muchas veces decirlo, bueno, yo sostengo y voy a seguir sosteniendo que en salud mental y en salud en general, la intervención musical nunca es un recurso. La intervención musical es una competencia de un musicoterapeuta. Pero Eh, cantar con un chico no es una intervención musical. eh, si se da No de es una un... manera, sí, sí es un estilo. O sea, si se da de una manera, ahí tendríamos que ponernos a pensar qué es una intervención. O sea, Sí, el pibe llegó a tu consultorio y vos como psicopedagoga lo estás atendiendo y de golpe el pibe te dice que quiere cantar y bueno, cantan. Ahora, si vos empezás a diseñar tus sesiones con canciones, estás haciendo una intervención musical. Si vos estás jugando con un nene en un claro. consultorio, el nene agarra, toca el piso, porque el mundo es sonoro, o sea que todo puede ser. Ahora, si vos le pones un montón de instrumentos musicales a un chico en una sesión, teniendo la profesión que tengas, eso es una intervención musical. El problema ahí no es a veces se malinterpreta esto y se entiende que es como una cuestión del intrusismo, ¿viste? La ley. No, no es esto, es ¿qué haces si no sos musicoterapeuta con la producción del paciente? ¿Qué haces con Ni porque el idea, paciente va a producir? Claro, ese ni es idea. el Por tema, que a eso, veces o se pierde a mí, una oportunidad preciosa, se pierde una oportunidad preciosa de darle escucha y porque el musicoterapeuta cuando interviene en la producción sonora de un niño o de un paciente o de un adulto, que eso depende a qué se dedique el musicoterapeuta, no es cualquier intervención. O sea, hay como una veces en el imaginario popular está esto de la terapia musical, que es muy antiguo, yo siempre digo, esto es la prehistoria de la musicoterapia, aunque bueno, hay algunos musicoterapeutas que trabajan así, qué sé yo, como en todas las profesiones. Debe haber también psicopedagogos prehistóricos y psicólogos prehistóricos, o sea, existen en todas las profesiones.
bueno, hay una musicoterapia medio prehistórica que es esta de aplicar música. Entonces, bueno, alguien viene y yo le toco la guitarra, le toco el piano, le canto, o sea, le hago algo que lo pone en un lugar pasivo o de entretenimiento. A veces en algunas instituciones o en algunos equipos, bueno, yo tengo algunos amigos que se van a reír si están escuchando, yo no veo quiénes están ahí, pero se van a reír porque yo en algún momento dije que iba a escribir un libro sobre la musicoterapia ornamental. O sea, a veces o sea, somos pintorescos los musicoterapeutas y podemos hasta ser ornamentales, podemos ser un adorno hermoso, Claro, o pero no, por que se ejemplo, yo te cuento un criterio para mí, criterio que tiene que ver, ahora tomando esto que vos decís, ¿no? Que yo aprecio, ¿sí? De lo que veo, escucho, etcétera. Por ejemplo, un niño, una niña pequeña que cuando juega cantando, pero después no puede comunicarse o no puede hablar con el otro. Entonces yo digo, aquí hace falta otro tipo de escucha y a mí me excede por completo. Entonces, me parece que desde la musicoterapia, digamos, digo, uno no tiene, los que somos extranjeros con la musicoterapia, no tenemos por qué saber qué es la musicalidad primordial, pero me parece que está bueno que podamos como escuchar y apreciar que hay cosas que nos exceden. Entonces ahí es cuando uno tiene que poder pensar, bueno, Y yo traigo ¿qué a la lo acá? escena a mi amiga Marcela Armus con su planteo sobre el elogio de la falta. O sea, descubrir que algo me excede o que carezco de esa capacidad profesional de darle escucha a una producción de nada más ni nada menos que un paciente que se supone que algo le pase, por eso me está consultando, es mi responsabilidad, primero, ubicar mi carencia y segundo, disfrutar de ir a buscar a otro para trabajar con otro. Ah, O sea, totalmente. esto de ella dice, el elogio de la falta no es el reconocimiento de la carencia, ay, eso todos carecemos, no podemos con todo, no, no, es un más allá de eso, es qué bueno que esto no entiendo lo que está pasando, acá hace falta otra escucha, y por el tipo de producción que está apareciendo, voy a ir a un musicoterapeuta, o voy a ir a un analista, o voy a ir a un fonoaudiólogo, depende de lo que aparezca ahí, que me haga pregunta, me hago la pregunta y disfruto, es un elogio de eso que yo no puedo para hacerlo con otro, porque para tramar un sujeto hace falta más de uno. Estoy Sí, y ahora que convencida vos decís, que no podemos tramar un sujeto en uno solo, necesitamos más de uno. bueno, la musicoterapia lo planteo en términos de pregunta, Mm. y en función de esta musicalidad Sí, primordial de la que hablas y de esta escucha que enriquece y mejora la observación. Y yo creo que además agregaría que una buena observación también enriquece la escucha, ¿no? Digamos, eh, absolutamente. eh, em, Ahí hay algo que sí, que tiene que ver con la musicalidad primordial. Vos me decías hace un rato lo de los ejemplos. Bueno, la musicalidad primordial es un concepto que nos ayuda, nos asiste, porque es devenido de la clínica, a comprender lo que está aconteciendo clínicamente, tanto en las intervenciones como en la valoración de lo que está sucediendo y lo que está pasando con un niño. Cuando yo puedo pensar desde la musicalidad primordial, puedo analizar cualquier cosa desde la musicalidad primordial. Un video, esta charla, un niño jugando, un adulto hablando, una señora cocinando, o sea, cualquier cosa puede ser analizado desde la musicalidad primordial, justamente por eso, porque si no estuviéramos en el andamiaje de la musicalidad primordial, nuestros modos de movernos y de hablar serían muy rústicos. Nos daríamos cuenta que estamos como con un androide. O sea, si hay algo que la inteligencia artificial no ha podido reproducir, es esta capacidad singular, ni creo que pueda reproducir, es este armado singular de la coreografía y la composición sonoro-musical corporal con la que cada uno de nosotros nos identificamos. Nos movemos más o menos parecidos los seres humanos, pero somos singulares. Es singular el modo que tenemos. Ay, este movimiento, ¿viste? Cuando uno dice, ay, tu hija se parece a vos en los movimientos. Yo no le enseñé una coreografía, pero hay algo que se adquiere.
Por eso, digamos, cuando llegamos a la musicalidad primordial como concepto y empezamos a pensar en las funciones que tiene, ¿no? La musicalidad primordial tiene varias funciones, función subjetivante, función corporizante, función narrativa, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer porque tenemos un modo rítmico, melódico, yo hablo mucho de los motivos, ¿no? Los motivos melódicos, los motivos rítmicos con los que hacemos las cosas desde pequeños y durante toda la vida, viene de otros conceptos previos, por ejemplo, el de intersonoridad. Así como hace un rato te dije, para muchos conceptualizadores y teóricos, hay un indicador principal de la entrada en la intersubjetividad primaria, que es la mirada, y muchos de nosotros pensamos que la intersubjetividad primaria se arma de manera intersonora. Si vos tenés la oreja preparada, o sea, te formaste para escuchar, vas a poder escuchar desde el minuto 1 que nace un bebé, los modos en los que se ajustan expresivamente los sonidos de ese bebé con los sonidos del humano que desee cuidarlo. No, no Pero es un hacemos todo proceso, lo mismo. pero claramente entonces es un proceso constructivo y en Absolutamente. tanto Co-constructivo. construcción, además, Co-constructivo. es, es en movimiento, digamos, no es que una cuestión, yo no acuerdo mucho con la idea de esencia, porque la esencia me lleva a pensar en los fundamentalismos, digamos, como que hay una esencia, pero sí en pensar algunas cuestiones que lo constitutivo es que hay cuestiones que son constitutivas, por ejemplo. O sea, lo constitutivo es que hay movimiento. Hay movimiento, pero hay o sea, mi maestra, Elcira Belloc, siempre citaba a su maestro, un músico, a Pierre Schaeffer, que decía escuchar es inseparable de hacerse escuchar. Entonces, esto no tiene temporalidad. ¿Cuándo empezamos a escuchar? ¿Cuándo somos sujetos de la escucha? Antes de nacer, después de nacer, a los 2 meses, en la intersubjetividad primaria. O sea, hay un momento en el que somos sujetos de la escucha. Y bueno, yo considero que el ser humano es un sujeto de la escucha siempre, que después se enriquece, se mejora, se amplía, pero en el encuentro con el otro nos humanizamos y ese encuentro está sostenido en modos y esos modos son musicales. Esto sería Ujú. más o menos una manera de pensar la musicalidad primordial. Después está la sonoridad, la gestualidad sonora, o sea, hay un montón de cosas que después se van pensando, las cualidades sonoras. Después está hasta la prosodia, que es muy, muy posterior. Pero a veces cuando se habla, por ejemplo, de los precursores del lenguaje, y si la musicalidad sería un precursor, la musicalidad primordial es un andamiaje del sujeto. El sujeto se comunica, se relaciona, juega, aprende, se vincula, sufre, se divierte, qué sé yo, le pasan un montón de cosas a medida que va desarrollándose el sujeto. La prosodia es la musiquita de la palabra, es el contorno rítmico melódico del decir verbal, sí, por supuesto, pero no podemos confundir prosodia con musicalidad. La musicalidad es un concepto mucho más complejo en términos de musicalidad primordial, ¿no? Porque hay algunos autores que han hablado de la musicalidad comunicativa, ¿no? Como que las maneras que tenemos de comunicarnos tienen características musicales y mucho de eso está tomado para este concepto, pero yo en otro momento en el artículo comento esto de que una manera sencilla y rápida de escribir la musicalidad primordial es el modo de ser con otros. Es el modo en el que somos con otros. La velocidad que le imprimimos al decir, cuando nos quedamos callados, cuando hacemos un chasquido en vez de hacer un sonido, cuando todos esos gestos que nos componen, esos modos de movernos, bueno, es el modo de ser con otros. Bueno, esto es un modo musical. Ujú. Bueno, Ale, vamos a tener que ir No me cerrando digas que ya esta se acabó, conversación y ya ya está, casi pero 50 minutos, 40 mirá vos, minutos.
yo quería leer algo, porque a mí siempre me gusta leer alguito, ¿viste? Dale. Así como que arranqué el escrito para los que no lo hayan leído todavía y lo vayan a leer. Lo inicié con una frase del libro de Wong, que es precioso, que les recomiendo a todos Y que además lean ese les libro. cuento una cosa, cuando Ale pone ese artículo, yo le digo, yo también leí este libro, ¿cómo se llama? En la Tierra somos todos fugazmente grandiosos. Somos todos fugazmente Bueno, grandiosos, sí. yo le dije a Alejandra que había marcado esa frase especialmente, Que es hermoso. que es hermosa. Pero no voy a leer esa frase porque esa está en el escrito. Solo quiero leer dos cositas y ya está. Porque estaba leyendo, mirando hoy cosas antes del vivo, y encontré un cuadernillo que tengo desde el año 2000, que es una compilación que hizo la colega Claudia Banfi sobre notas de silencio. Ella lo hizo en oportunidad de toda una jornada y una instalación sobre el silencio que había hecho Enrique Banfi con otras personas en el Museo de Arte Moderno. Y bueno, agarré este anilladito donde hay un montón de frases que ella compiló hermosamente sobre el silencio, y encontré dos frases que quería leerles. Una es de Pascal Quignard, que muchos lo deben conocer, esta es del libro El odio a la música, que dice, el silencio en nada define la carencia sonora, define el estado en el que el oído está más alerta. Y después otra que me pareció hermosa, justamente para esto, ¿no? Cómo compone. Y otra que es de Alfredo Badargí, yo no he leído nada de él, es sobre un artículo que se llama La conducta del silencio, y él dice, hay pensamientos, representaciones, conocimientos que no pueden en absoluto ser traídos a la expresión verbal. Cierto núcleo, a la vez íntimo y global del pensamiento, es siempre irreductiblemente inexpresable por la palabra. Su correlato lingüístico, por tanto, es el silencio. Maravilloso. Me encantó para entender esto de cómo la musicalidad primordial involucra la capacidad de un silencio fértil, un silencio para la escucha y para el contenido. Bueno, gracias. Bueno, antes de terminar, bueno, le agradezco a Alejandra, agradezco a la usina, la Secretaría de Publicaciones, a la Asociación Civil Forum Infancias, por esta posibilidad de armar estos vivos, a Natalia Vareiro, nuestra secre, que es lo más, y quiero invitarlos el próximo sábado 8 de junio es la clase 2 del curso de formación de la Asociación Civil Forum Infancias. Esta vez va a ser sobre niños y familias sin rumbo, diagnósticos, derivaciones y derivas. Y van a dar clase Beatriz Janín, psicóloga, psicoanalista, Majo Fatore, pediatra del desarrollo, ambas miembros del Fórum Infancias, y Verónica Lomberg, que es docente y psicóloga, además de ser un sol de persona. Así que están todos invitados. Y además, bueno, quienes quieran unirse a la Asociación Civil Fórum Infancias, pueden hacerlo, pueden mandar un mail a foruminfancias@gmail.com, forum.infancias@gmail.com, y quienes están lejos de Buenos Aires, porque tenemos 30 forums en todo el país, pueden también escribir a foruminfancias@gmail. Acá Nati lo puso, foruminfancias@gmail.com, y si no, también escriben allí, que los derivamos a un equipo que es de consulta y que orienta para quienes quieran formar parte de un fórum y viven de Ushuaia a La Quiaca, aunque en el Más exterior que allá, también. y más allá. Así es.
Bueno, Ale, hay mucha gente acá que agradece este Gracias. encuentro. Veo los Yo te corazoncitos. agradezco a vos y bueno, Gracias como por estar, siempre, gracias por seguimos en contacto. Vamos a hacer las cosas bien y grabar como corresponde este encuentro, a guardar como corresponde este guardar, encuentro. guardar. Espero no haber olvidado de nada. Buenas noches a todos y todas y Noches, gracias por estar. gracias. Muchas gracias. Chao. A ver, Yo espero, no me voy a desconectar hasta que vos te desconectes. a ver, estoy. Ay, no puedo.